Bienvenidos amigos nuevamente a esta segunda cápsula que tenemos y donde estamos hablando de algunas frases que ha mencionado Albert Einstein y desmenuzando un poquito sobre ya el tema de conciencia y cómo el tema espiritual y el material se unen. Una de las cosas y que habíamos visto en la cápsula anterior era el tema de la predestinación finalmente o el destino. Podemos cambiarlo, el destino existe como tal. Y para eso quiero retomar otra de las frases que ha dicho Einstein o que dijo Einstein en su momento. Y dice, cuando examinas la vida de las personas más influyentes que han caminado entre nosotros, descubres un hilo que los une a todos. Y este hilo es el que se han alineado primero con su naturaleza espiritual y solo entonces con sus seres físicos. Una de las cosas con el tema de la predestinación que se ha, si se quiere, malinterpretado a nivel de corrientes filosóficas, algunas espirituales, otras religiosas, es que se cree que la predestinación o el destino es algo que ya está escrito, que no se puede cambiar y que las cosas son de esa forma y no importa lo que uno haga, eso va a pasar. ¿Es realmente esto el destino o es básicamente un mapa que nos dice si lo que está ahorita en la conciencia, eso es lo que se va a manifestar en el plano físico? ¿Puedo yo esto cambiarlo? Benito, ¿cómo estás? Seguimos Bien, mucho retomando gusto. este tema. Este es uno de los temas tal vez más fascinantes en la espiritualidad y tal vez uno de los nudos que costó mucho tiempo desenvolver, pero vamos a compartirlo con todos hoy. El famoso tema del destino, la predestinación, el karma y el libre albedrío. Es decir, si existe un libre albedrío o existe una predestinación o un destino o el famoso karma que me va a castigar o el karma que es inevitable. En realidad, hay un poco de todo y un poco de mal entendimiento en algunas cosas. Primero tenemos que entender cómo funciona el universo. El universo funciona a través de información, como dijimos antes, que se somatiza, o información espiritual de conciencia que toma su forma material. Si hablamos de eso, estaríamos hablando que hay un destino escrito. ¿Y este destino escrito cuál es? Es la información o el ADN que está ahí. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo tengo un ADN, pues eso va a ser lo que se va a manifestar. Sin embargo, hoy en los estudios de genética, en los estudios de Bruce Lipton, por ejemplo, te dice que es nuestra percepción de la realidad y cómo percibimos el medio ambiente que se va a afectar inclusive la información del ADN que tenemos o la epigenética que tenemos. Entonces la pregunta es, entonces, ¿existe la predestinación o el destino? Por un lado, vamos a decir que sí. Es decir, existe un código genético, o si lo queremos ver, hay un ADN físico que está colocado en nosotros. Y este va a seguir su rumbo, y esto le llamamos destino o predestinación. Pero por el otro lado hay un libre albedrío, y es la capacidad de cambiar dicha información. Entonces, si yo puedo cambiar esta información, puedo cambiar el destino, o puedo cambiar la predestinación. Lógicamente, entonces, una de las ciencias más importantes para el ser humano, ¿cuál va a ser? Tener esta capacidad de poder introducirnos dentro de este lugar donde se cambia la información y de esa manera poder afectar nuestra manifestación. Nosotros, cuando en épocas antiguas no nos entendíamos bien como humanidad, atribuíamos a los dioses lo que es la bendición o la maldición, o inclusive el karma, cuando en realidad no es que tengamos una maldición o una bendición, lo que tenemos es una información codificada para que nos vaya bien en algunas áreas o en algunas expresiones y no tan bien en otras. A las que no nos va bien le llamamos maldición y a las que le llamamos que nos va bien es tener bendición o tener buena estrella o tener suerte, cuando en realidad no existe ni la suerte, ni la buena estrella o la mala suerte. Lo que existe es una información que está colocada en nosotros, o sea, un código que está ahí y que va a manifestarse. Lo único que te va a decir, mire, esto se está manifestando. Y el universo, ¿qué es lo que está esperando? Que yo diga, ok, eso está escrito, déjeme cambiarlo. O sea, voy a entrar al software del programa,
voy a cambiar porque me está dando un problema, o voy a hacer una actualización porque esto ya no corre. ¿Ok? Entonces, en realidad, este hilo conductor que habla Albert Einstein, aquí es de que toda esta gente que hizo algo importante se alinearon con el ser espiritual primero. O sea, encontraron esta manera de cambiar, esta manera de transformar. Los grandes hombres espirituales de la humanidad, a la larga lo que han ido encontrando, todos, poco a poco, algunos unas cosas, otros otras, es esta manera de cómo alinearte. Y alinearte no es otra cosa más que desprogramar o programar la información. Una vez yo logro cambiar un detalle en mí, todo cambia. Todo se transforma. Entonces, no existe ni la maldición ni la bendición otorgada por un ser ajeno, exógeno. No es el diablo el que maldice y Dios que bendice, sino que soy yo el ser consciente que manifiesto. ¿Según qué? La información subyacente en mi alma. Eso es lo único que va a existir. Y por eso es de que los seres espirituales deben de ser aquellos que tengan la mayor capacidad o el mejor entendimiento o tengan un mayor expertise en cambiar el ADN espiritual. Y aquí viene algo que es muy, muy, muy importante. Hasta donde hemos estudiado en el momento, tanto la epigenética como el cambio en ADN se afectando la percepción de cómo nosotros interpretamos la realidad. ¿Ok? Entonces esta percepción es interesante porque no se trata de cambiar por dentro algo que es complicado, sino algo que yo puedo manejar a través del consciente, y es cómo interpreto la realidad. Por ejemplo, si vengo yo y digo, no casarme virgen es un pecado y Dios me va a castigar, inmediatamente esa regulación que yo tengo va a generar un temor y va a generar un estrés. ¿Ok? Eso va a afectar mi biología y voy a generar un cortisol, voy a generar un temor y esto va a desencadenar toda una cadena. Ahora, esta información que yo tengo, la gente dice, pero es que eso es así o no es así o todo. Otra vez, es tu percepción. Religiosamente nos han colocado ese mandamiento y no estoy para discutir el mandamiento en este momento, estoy explicando el proceso y por lo tanto yo voy a desencadenarlo. Ahora, si yo cambio la percepción y digo, no, eso no pasa nada, es lo más normal del mundo. No tengo que validar mi sexualidad, no tengo que estar casada, no tengo que estar comprometida. Simplemente es un acto tan normal como comer o cualquier cosa, estoy en paz, no pasa nada. Ahí estás cambiando totalmente tus creencias, tu percepción, y no vas a desarrollar un cortisol o un estrés. ¿Ok? O por ejemplo, vienes tú y dices, es que nosotros tenemos que obedecer a las autoridades y tenemos que respetar a los mayores. ¿Y qué pasa si los mayores también tienen que respetar a los menores? Dado que el respeto es algo que debe de ser en todas vías y no únicamente hacia arriba. Entonces, esto va a cambiar, por ejemplo, toda nuestra percepción de la realidad. Y esto va a tener cambios profundos en nuestras organizaciones sociales, culturales, económicas, físicas. Porque vamos a vivir en un mundo de respeto, no en un mundo de temor al de arriba. ¿Ok? Entonces, sí podemos cambiar esta información, sí podemos afectar la materia, pero debemos de irla cambiando en cómo percibimos todos estos temas y cada uno de estos temas. Entonces, cuando yo me hago consciente de temas en particular y los puedo interiorizar quiere decir que ya los observo sin juicio y sin miedo, es que yo puedo cambiar el programa. Entonces, ¿cómo sé yo que ya cambié una creencia? La cambié cuando mi percepción y mi reacción emocional hacia el tema es distinta. Cuando ya la puedo ver con paz, cuando ya puedo estar
tranquilo, cuando ya no me afecta. Y por lo tanto, el arte de vivir va a ser cambiar la manera de comprender y de entender. Y para esto no tengo que esperar que todo el mundo lo entienda o lo cambie. Con que yo lo entienda y lo pueda transformar, de esa manera voy a quitar grandes maldiciones y voy a poder activar grandes bendiciones. Así, total. Por ejemplo, hay creencias muy profundas como el dinero que no costó no se aprecia. Y por lo tanto tiene que costar para que lo aprecie. Ok, entonces eso nos empieza a crear ciertos problemas en nuestra alma y empezamos a materializar eso. O hay que enseñarle a los hijos que las cosas cuestan. En vez de enseñarles a ser productivos, en vez de enseñarles a cómo se hace el dinero, o cómo se gana, o cómo se administra bien, nos encargamos de enseñarle a los hijos que el dinero cuesta. ¡Wow! Y después, ¿por qué nos cuesta ganarnos el dinero? Bueno, nos enseñaron a que el dinero cuesta. Entonces nos parece cosa extraña que el dinero te llegue de alguna manera más fácil. Entonces, hasta cuando llega más fácil, dice uno, ¿en serio fue así de fácil? Y nos asustamos. Entonces, necesitamos realmente ir cambiando nuestras creencias, que son a la larga la forma en la que interpretamos el mundo. Recuérdense que está un mundo externo, mis creencias, que es como yo lo interpreto, y esta interpretación profunda es la que a la larga va a crear mi realidad. Y esto es lo que tenemos que transformar, porque esto es lo que se va a transformar. Mi interpretación es lo que se va a transformar en realidad tangible, social, cultural, física, biológica, todo a mi alrededor va a ser esta interpretación. Entonces, por ahí es que tenemos que ahondar para poder solventar este problema. Si hay una predestinación, si hay un destino, un karma, un castigo de Dios. En otras palabras, toda maldición es una información no cambiada en mi conciencia. Y toda bendición es una información bien colocada en mi conciencia. Por eso, alinearte con tu ser espiritual no es nada más la paz, el amor, así como etéreo, sino es alinearnos con el pensamiento, cómo piensa el universo, cuál es su línea de raciocinio. Por ejemplo, tú le preguntas al universo, ¿crear materia o crear riqueza cuesta? Te va a contestar el universo, ¿cómo va a costar algo que es información que a través de mi movimiento yo manifiesto? Si yo ya soy la abundancia, yo soy todo lo que existe. Yo a través de la sincronía de Yin Yang voy materializando lo que yo ya soy. Es decir, materializando es expresando lo que ya existe. Como hablamos en la clase anterior, lo que ya existe solo toma forma. No estoy atrayendo ni creando, solo tomando forma material lo que ya existe como información. Y si esto ya existe como información, entonces, ¿cómo puede existir algo que diga la escasez o que cuesta? Si no cuesta, si lo más natural del mundo es somatizar, como una semilla, da el árbol, da su fruto. Lleva un proceso, pero eso no cuesta, no es aquel esfuerzo que te diga el árbol de naranjas, cómo me costó dar estas naranjas, y premienlo por su esfuerzo. No, disculpe, lo más natural del mundo, o sea, tengo esta información, voy, la saco, fue a su tiempo, llevó un tiempo, sí, pero se hizo. Por eso es que las creencias es muy importante, porque el universo a la larga es tan increíble que lo que te va a demostrar y la realidad que te va a crear es la que tú crees que es. Por eso decía, creo que era Henry Ford, si tú crees que puedes, puedes. Y si tú dices que no puedes, puedes. Y también es cierto. Es decir, por lo general confirmamos nuestras creencias para después aseverarlas y las confirmamos. Entender este sistema es importante porque nos podemos enlupar en nuestras propias mentiras que las hacemos una verdad. Y eso a mí siempre me ha impactado mucho, y es, a veces volvemos verdad cosas que son mentiras, porque las confirmamos a través de nuestras creencias negativas.
como las manifestamos, entonces creemos que es verdad. Por ejemplo, a mí nadie me quiere. Y a mí lo sigo confirmando una y otra vez. Porque estoy materializando eso. Porque esa es mi creencia. Entonces digo, mire, la confirmo. ¿Ok? Entonces es muy impresionante cómo es una mentira que nadie te cree. Pero como tú la estás creando, se vuelve una verdad. Entonces la confirma. Y cuando socialmente confirmamos una mentira, la volvemos verdad. Entonces hay verdades que las hemos creado. Y en vez de entenderla, mire, lo que estamos creando es una mentira, y lo que estamos viendo entre nosotros es una mentira, que la estamos volviendo verdad, y que la podemos cambiar, todo cambiaría. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas mentiras que las confirmamos como verdad. Total, y me gustaría que cerráramos nuevamente leyendo la frase de Einstein del inicio. Dice, cuando examinas la vida de las personas más influyentes que han caminado entre nosotros, descubres un hilo que los une a todos. Se han alineado primero con su naturaleza espiritual y solo entonces con sus seres físicos. Definitivamente algo que tenemos que hacer o entender es que en efecto hay un destino que es información que está grabada en nuestro ADN, en nuestra conciencia, muchas veces en forma de creencias, y que en efecto vamos a estar materializando un destino, y si es lo que no nos gusta, lo podemos cambiar. Si nos gusta, pues puede mejorar o puede evolucionar, mejor dicho. Pero finalmente todo es bioinformación que está en nuestra conciencia y podemos cambiar. Muchísimas gracias por tu tiempo, Benny, y seguimos conversando con Albertito, que ya es amigo nuestro aquí en Geometría Sagrada. Muy bien, un gusto. Saludos a todos.